Hoy queremos hablarles de una iniciativa nacida en el seno de la Iglesia y que cuenta ya con una larga historia. Y nos referimos a las Semanas Sociales, cuyas últimas jornadas se celebraron del 25 al 27 de noviembre en Sevilla, en torno a un tema que nos interesa y además mucho: la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. Y para ello contamos con Jesús Abezuela, presidente de las Semanas Sociales de España y también director general de la Fundación Pablo VI. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, si hacemos un poco de historia, Jesús, la organización de estas Semanas Sociales ya se remonta a principios del siglo pasado, en el año 1904, en Lyon, Francia. Pero poco después llega a España. Háganos una breve presentación. ¿Qué son realmente las Semanas Sociales? Dices que se remontan al siglo pasado, incluso yo diría que se remontan a finales del siglo XIX, cuando el Papa León XIII denuncia toda una serie de comportamientos que se estaban viviendo en aquel momento y entonces pues hace una serie de postulados sobre los derechos del trabajador, la prohibición del trabajo infantil. Y al hilo de todo aquello, que es la encíclica Rerum Novarum, pues se van constituyendo una serie de grupos de políticos, de empresarios, de sindicalistas, donde van analizando los problemas que tienen en una sociedad con muchísimas decepciones, como había en aquel momento, muy desmotivada. Habíamos perdido Cuba hacía unos pocos años en España. Y bueno, pues surgen en Lyon, como muy bien has dicho, en 1904, pero rápidamente en 1906 llegan a España. En 1906 la primera Semana Social es en Madrid, en el año 7 en Valencia y en el año 8 aquí en Sevilla, donde se celebran esas primeras Semanas Sociales, y a partir de ahí se van desarrollando con algunas lagunas, pero prácticamente a lo largo de todo el siglo XX hasta 2015, que fueron las últimas en Alicante. Estas Semanas Sociales se enmarcan en un plan de trabajo de la Conferencia Episcopal Española para el periodo 2021-2025 y están integradas en la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y también Promoción Humana. En esta ocasión con un tema de clara necesidad: regenerar la vida pública. Pero ¿qué aspectos o dimensiones de la vida pública española necesitan de esa regeneración de la que hablan? Bueno, la sociedad ha cambiado y mucho, y especialmente en los últimos 20 años. Ha cambiado desde el punto de muchos puntos de vista, y la regeneración de la vida pública es necesaria porque los católicos no estamos en el momento que estábamos hace 25 o 30 años. La sociedad se ha secularizado, los católicos estábamos en todos los partidos políticos y ahora no estamos casi en ninguno. Esa regeneración de la vida pública es necesaria en la educación, en las universidades, en la propia empresa. Y bueno, nos encontramos con una sociedad muy pluralista, con muchísimas sensibilidades, donde la negociación es más necesaria que nunca, donde lo diferente cada vez es más endogámico, ¿no? Y estamos, pues, nuestras redes sociales solamente nos cierran con nosotros mismos, y me parece que esa regeneración es absolutamente necesaria en el siglo XXI en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, además de esa llamada a contribuir al bien común, hacen también una invitación a la participación. ¿Quiénes están llamados a participar y cómo han de hacerlo y para qué? Bueno, aquí están llamados a participar. Antes, en las Semanas Sociales siempre era en un determinado lugar, en una determinada región. Y ahora, sin embargo, lo que hemos hecho ha sido abrir las Semanas Sociales a todas las diócesis de España y, por tanto, todas las diócesis de las distintas partes de nuestra geografía española participan y ahí sí que seguimos el sistema y la metodología tradicional, con políticos, con empresarios, con sindicalistas, con gente de la cultura, gente de la universidad y, por supuesto, la propia Iglesia. Con lo cual, es una institución en ese sentido muy abierta y, sobre todo, muy integradora. Para estas experiencias de encuentro, diálogo y reflexión cuentan también con las aportaciones de expertos de distintos ámbitos de la sociedad. ¿Qué se pretende realmente promover con esta iniciativa de cara a los próximos 5 años? ¿Se pueden esperar resultados concretos? La Conferencia Episcopal, y lo planteabas en alguna de tus preguntas previamente, ha hecho una clara apuesta por una estrategia sobre el papel y la participación de los laicos en la sociedad, y la participación de los laicos también como católicos, como representantes un poco también de la Iglesia, ¿no? Entonces, en esa estrategia, en esa hoja de ruta que ha marcado para los laicos, aquí es donde se enmarcan muchas iniciativas y, entre otras, el proyecto de Semanas Sociales. Es decir, es un método, una fórmula, un modelo donde los laicos pueden participar en conversación con la Iglesia, en diálogo con la Iglesia, pues para, en definitiva, buscar esa orientación al bien común, ¿no?
¿no?, que es en lo que todos estamos. Solo la caridad puede cambiar al hombre. El Papa Francisco nos sigue recordando que la política es una de las formas más altas de la caridad. ¿Cree que hay que seguir insistiendo en esta línea? Absolutamente, hay que seguir insistiendo. En estas semanas sociales que se han celebrado en Sevilla, el secretario general, en su conferencia inaugural que hizo el jueves 25 de noviembre, insistió mucho en esta cuestión, en el tema de la caridad política, ¿no?, de la amistad social. Solo con este concepto de caridad política entendía el secretario general en su conferencia inaugural que se puede avanzar, como lo hace el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Y a mí me parece que es una propuesta extraordinaria, ¿no?, para una buena manera de hacer política. El Papa habla en esa encíclica de la buena política, ¿no?, de la buena gestión, de la buena administración. Yo creo que la caridad política también es el gran pilar en ese sentido de la buena política, ¿no? En la sociedad actual convivimos con toda una serie de crisis de valores, tanto morales, sociales y culturales. ¿No le parece que lo que está en crisis es el ser humano y su presencia en el mundo? Puede ser, puede ser. Vuelvo otra vez a la cita del secretario general en su conferencia inaugural, donde hacía referencia a esa crisis del concepto de persona, del concepto de ser humano. Pero a mí no me gusta, sin embargo, personalmente, no me gusta hablar de una especie de víctima, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad con unos valores nuevos, distintos de los que había, y con esas cartas tenemos que jugar, y con esas cartas tenemos que seguir construyendo y generando ilusión y esperanza para nuestras generaciones venideras. Por tanto, no me parece que tengamos que ir un poco con ese marchamo de qué será de nosotros, esto se nos va al garete, permíteme la expresión. Yo creo que no, yo creo que, en fin, tenemos que afrontar esta nueva sociedad, estos nuevos valores y estos nuevos retos y desafíos que tenemos con las cartas que tenemos que jugar y ya está, no hay más, ¿no? Por supuesto, con nuestros valores y creyendo en todos ellos. La sociedad está en continua transformación y cada vez presenta una mayor complejidad. ¿Sigue teniendo el pensamiento social de la Iglesia, o por decirlo de modo más amplio, el humanismo cristiano, capacidad de renovación para dar respuestas adecuadas a los retos actuales? Absolutamente sí. La doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, como señalas, creo que claramente tiene respuestas, y especialmente ahora, en una sociedad que está tecnologizada, en una sociedad donde cada vez hablamos más del hombre mejorado, pues la persona es el centro, el humanismo cristiano, por tanto, claro que es el centro, y tenemos que ir en la búsqueda de líderes humanistas, de personas que gestionen sus compañías, la política, la universidad, la cultura, la sociedad, con ese perfil humanista, ¿no? En una sociedad precisamente donde lo que está dominando mucho es la técnica y la tecnología. Eso no significa que haya que dejar a un lado y ser agorero con la tecnología nos ayuda y mucho, pero lo que tampoco podemos es poner todo el foco en la tecnología dejando al ser humano fuera, y por eso la doctrina social de la Iglesia es una gran propuesta para ello. Bueno, vivimos tiempos de incertidumbre y además de mucha crispación, especialmente debido a la pandemia del COVID. ¿En qué medida cree que estas iniciativas de diálogo y de participación en distintos ámbitos de la vida pública pueden contribuir a devolver esa esperanza? Yo creo que es fundamental devolver esa esperanza, y esa esperanza se puede devolver, entre otras muchas cosas, a través de esto que me estás preguntando, a través de un diálogo verdadero, eso sí, porque muchas veces a todos, a mí el primero, se nos llena la boca de dialogar, hay que debatir, hay que tal, pero claro, si el diálogo al final se convierte en que yo te suelto mi discurso, tú me sueltas el tuyo y nos vamos, y no hemos buscado ese mínimo común que podemos encontrar, pues poco diálogo podemos hacer ahí. El diálogo tiene que ser en el sentido de tener una verdadera sensación de escucha, de que te estoy escuchando y que estoy poniéndome en tu posición y que tú te estás poniendo en la mía, y que a partir de ahí pues vamos a ver qué podemos encontrar entre los dos juntos, aunque sean mínimos, ¿no?, que podemos encontrar juntos y seguir avanzando. Ese es el verdadero diálogo, y yo creo que desde ahí sí que hay esperanza y se construye ilusión. Bueno, hay una evidente necesidad de fijar la mirada y de aunar esfuerzos entre todos hacia el bien común, pero muchas veces tenemos la sensación de que resulta muy difícil ponerse de acuerdo desde distintos ámbitos de la sociedad para buscar ese bien común, a pesar de que este debería de ser un espacio suficientemente amplio como para llegar
a un consenso. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurren muchas cosas, pero quizás me da la sensación de que lo que hay es una invocación de derechos permanente sin ir acompañado de una responsabilidad del ciudadano, ¿no? El bien común, o para esa orientación y para esa búsqueda del bien común, es fundamental la responsabilidad. No solo podemos pues invocar yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, lo estamos viendo en estos días, en estos meses, diría yo, de pandemia, ¿no? ¿Tengo derecho a vacunarme o a no vacunarme? Por supuesto, claro que tienes derecho, pero también tienes la responsabilidad frente al otro, y en el momento en que tú no te estás vacunando, estás perjudicando al otro. Por tanto, esa orientación al bien común va acompañada de derechos, pero sobre todo de responsabilidades. Y mucho más en una sociedad, como decía antes, globalizada, donde estamos cada vez más interconectados. No somos Robinson solitarios en su isla. Bueno, para terminar, y viendo el esfuerzo que se realiza desde estos foros en pensamiento y acción ante los problemas y retos que encontramos en nuestro mundo, ¿qué tipo de sociedad le gustaría que dejáramos a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos? Me gustaría que les dejásemos una sociedad como las que hemos venido construyendo, una sociedad de paz, una sociedad de prosperidad. Yo no creo en esas afirmaciones que se dicen ahora de que nuestros hijos vivirán peor que sus padres, ¿no? Yo creo que vivirán otra sociedad distinta, sin más, no la califico de mejor ni peor. Y me gustaría que nosotros pudiésemos contribuir, como nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras generaciones anteriores lo hicieron, a que van a vivir en una sociedad que ha progresado. Yo creo que vivimos ahora mismo en la mejor sociedad posible, si miramos atrás, a pesar de todas nuestras dificultades, a pesar de todas las cosas que están ocurriendo, vivimos en el mejor momento de la historia, y a mí me gustaría que nuestros hijos viviesen ellos en el mejor momento de la historia. Sin duda la Iglesia, Jesús, tiene mucho que ofrecer al mundo, y estas iniciativas son una buena muestra de ello. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda, la verdad que Semanas Sociales es un foro, es una institución pues, que permite debatir, hablar de todas estas cosas, con el zoom elevado, ¿verdad? Sin bajar a la actualidad del día a día, que ya bastante complicada es, y hablar de estas cosas con altas miras. Me parece que también es bueno tener estos debates, porque nos permite ver un poco a lo lejos y establecer esas estrategias que muchas veces echamos en falta a largo plazo, ¿no? Y que no tenemos en nuestro día a día, donde cuando lees hoy el periódico ya a los 10 minutos ya la noticia ya no existe, porque ya hemos cambiado otra vez de noticia. Entonces, tener estos foros donde podamos hablar y reflexionar a largo plazo me parece que son muy interesantes. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.